Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Propiedades, Planta y Equipo. Les saluda Mónica Rodríguez Vargas, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de moderar la reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios de las entidades del sector público con relación a los bienes de propiedades, planta y equipo, su reconocimiento y medición. Ello en el marco de la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. A continuación, damos pase a nuestro expositor, el señor Walter Apaza Mendoza, especialista de la Dirección General de Contabilidad Pública, quien estará a cargo del tema propiedades, planta y equipo. Adelante, Walter. Bien, muchas gracias, Mónica, por el pase. Y buenas tardes a todas y todos los colegas que nos acompañan el día de hoy para esta presentación que hemos denominado propiedades, planta y equipo, ¿no? Entonces, en el transcurso de esta presentación vamos a revisar una serie de aspectos que resultan de interés, de hecho, en dos procesos, ¿no?, que las entidades tienen que ejecutar en este tiempo. Un proceso que se avecina, que es el de cierre contable del ejercicio fiscal 2022, ¿verdad? Pero además esto que vamos a comentar el día de hoy, estimados colegas, tiene que ver, o tiene la verdad mucho que ver, con el proceso de depuración y sinceramiento contable que de hecho ustedes vienen ejecutando, ¿no? En el marco de las disposiciones que ha venido emitiendo la Dirección General de Contabilidad Pública en el ámbito de su competencia, ¿no? Bien, entonces, sin más, estimados colegas, vamos a centrar esta presentación, ¿no?, en hacer una serie de precisiones orientadas a fortalecer, de hecho, las capacidades de ustedes, nuestros usuarios, los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad, en las entidades públicas, ¿no? Y también en otras formas organizativas, tenemos un grupo de entidades ahí que forman parte de esa sección de las entidades del sector público de nuestro texto único ordenado del Decreto Legislativo 1438. Y de hecho, en esa reunión vamos a revisar temas que tienen que ver con estos tres procesos que son desarrollados y que están contemplados, ¿no?, en nuestra norma, que es la Directiva 5/2016, ¿no?, que refieren al reconocimiento, medición y presentación precisamente de las propiedades, planta y equipo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para ello, estimados colegas, puedo comentarles que la presentación va a girar en torno a 5 aspectos, ¿no?, que son los que mostramos aquí en esta diapositiva, ¿verdad? El marco regulatorio y definiciones, ¿no? Vamos a revisar cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento, ¿no?, de las propiedades, planta y equipo, con la medición posterior de estos activos, ¿no?, sobre todo con aspectos, con temas relacionados a vida útil, a depreciación. Hay varias consultas que hemos recibido en la Dirección General en los últimos meses, ¿no? Y pues esperaríamos que queden claros estos aspectos en esta reunión. Además, hay precisiones, hay regulación que contiene la normativa, que contiene la Directiva 5, ¿no?, en una sección específica de este marco, ¿no? Entonces vamos a ver también presentación y algunos aspectos complementarios, ¿ok? Entonces, para comenzar, estimados colegas, ¿no?, puedo comentarles, de hecho, que pues el interés, ¿no?, sobre el cual gira la presentación del día de hoy, está precisamente en la línea de propiedades, planta y equipo, ¿no?, que pues según las cifras de la Cuenta General de la República de los años 2021-2020, ¿no?, en promedio, representan aproximadamente el 46% del total de los activos del sector público, ¿de acuerdo? Esas son las cifras de la última cuenta preparada por la DGCP, ¿sí?
Bueno, entre 2020 y 2021 la participación relativa disminuyó un poquito. En 2020 la participación relativa de las propiedades, planta y equipo respecto al total era de un 47%, 46% pasa a ser en el año 2021, ¿no? Pero le decía, pues, de hecho, las propiedades, planta y equipo son la línea o corresponden a la línea de activos más importante que tiene el sector público, ¿verdad? Y precisamente es porque es a partir o a través de esos activos, ¿no? Sucede, pues, que el sector público presta servicios, son activos básicamente que básicamente encierran potenciales de servicios futuros, ¿no? Y que en teoría, ¿verdad? Cumplen la definición a efectos de mantenerlos en esta línea del estado de situación financiera. ¿Ok? Entonces, no vaya a ser, ¿no? Que pues hasta la fecha estemos presentando en esta línea del estado de situación financiera, en este rubro, algunas partidas que no cumplen la definición de propiedades, planta y equipo y que acaso tengan que ser reclasificados a otros rubros, ¿no? Y peor aún, que estemos manteniendo pues propiedades, planta y equipo que no llegan a cumplir ni siquiera la definición de activo, ¿no? Por eso es que, si ustedes verán, estimados colegas, si ustedes recordarán en la norma que regula las propiedades, planta y equipo en el sector público, pues incluso la DGCP, ¿no? Incluyó una definición de activo, ¿no? Porque precisamente uno de los aspectos que las entidades tienen que evaluar, ¿no? Antes, ¿no? de analizar, ¿no? Si una partida cumple la definición de propiedades, planta y equipo, ¿no? En el ciclo de evaluación o de reconocimiento, ¿no? La entidad precisamente tiene que evaluar si está o no ante un activo. La verdad que nosotros nos hemos encontrado con partidas que no necesariamente cumplen la definición, ¿sí? Por lo tanto, no deberían formar parte de esta línea del estado de situación financiera. Y en ese sentido es pues que de hecho entendemos que ustedes están ejecutando su proceso, el proceso de depuración y sinceramiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces revisemos, estimados colegas, aspectos relativos al marco regulatorio, ¿sí? Aspectos relativos al marco regulatorio y también a algunas definiciones, ¿no? Entonces, seguro en el transcurso de estos minutos a continuación, ¿no? Vamos a ir, pues, confirmando, ¿no? Vamos a ir confirmando si tal vez lo que nosotros entendíamos o sea, en el sentido en que entendíamos la normativa, que ya, por cierto, tiene un poco más de 6 años, ¿no? Es en ese sentido en el cual el ente rector emitió la norma, ¿de acuerdo? Entonces, valga la oportunidad para realizar precisiones al respecto, ¿sí? Veamos. Entonces, estimados colegas, les comentaba hace un momento, pues, la normativa que regula las propiedades, planta y equipo en el sector público peruano, ¿sí? En el sector público peruano, digo, a nivel de las entidades públicas, ¿no? Y cuando digo entidades públicas, me refiero precisamente a las entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿sí? Entidades de los 3 niveles de gobierno y también las otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esta diapositiva, por cierto, refiere al marco regulatorio, no hace alusión a marcos regulatorios que apliquen a otras entidades, por ejemplo, a empresas públicas. Este marco regulatorio no aplica a empresas públicas, valga esa precisión. Entonces, les decía, esta disposición, estimados colegas, ¿sí? Pues regula o establece que en la preparación de la información financiera las entidades del sector público peruano aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y únicamente les comento este aspecto porque recordarán ustedes en la charla anterior, en la charla de la semana pasada, mi colega que tuvo a cargo esa presentación, precisamente les hablaba o mencionaba, ¿no? Desarrollaba en extenso el marco de preparación de la información financiera, recuerdan, y ella hacía alusión a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, en tanto que en el sector público peruano se aplican principios de contabilidad generalmente aceptados, estos principios, precisamente, estimados colegas, refieren a la normativa que ha emitido la Dirección General de Contabilidad Pública en el marco de sus atribuciones.
Y para ello, estimados colegas, es pues que tenemos vigente hasta la fecha el texto ordenado de la Directiva 5/2016 CF5101, que viene a resultar, digamos, la regulación principal que norma las propiedades, planta y equipo. ¿Ok? Pero adicionalmente, o sea, además, estimados colegas, la DGCP, pues ustedes saben que viene emitiendo para cada proceso de cierre contable, tanto de la información anual o de la información de cierre de cada ejercicio fiscal, como de la preparación de la información financiera, que corresponde a los periodos intermedios, ¿no? Cada año la Dirección General de Contabilidad Pública emite una directiva al respecto. Entonces, esta directiva, la última, que es la Directiva 3/2022 CF5101, ¿sí? También contiene algunas precisiones que tienen que ver, estimados colegas, con el tratamiento de las propiedades, planta y equipo. Sí, y varias de estas, por supuesto, vamos a ir comentando en el transcurso de estos minutos. ¿Sí? Hay algunas que tienen que ver con revaluación, con el excedente de revaluación, y otras más que nosotros vamos a comentar, repito, a continuación. ¿Sí? Y por cierto, estimados colegas, esta norma, esta directiva, que es la específica, la Directiva 5/2016 CF5101, ¿verdad? Y al ser un PCGA, ¿no? De hecho, estos PCGA que comentábamos, bueno, que comentaban ustedes con mi colega la sesión anterior, ¿no? Bueno, de hecho, no necesariamente tienen todos los casos regulados o tienen todos los casos normados. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Esta disposición de la Directiva 3/2022 CF5101 establece que las entidades pueden aplicar en forma supletoria la NIC-SP, aprobadas en el Perú por la DGCP, ¿sí? Y la norma contable, estimados colegas, que resulta de aplicación en este caso particular, ¿no? Ya que estamos ante propiedades, planta y equipo, es la NIC-SP 17, que es la norma que o sea, precisamente tiene ese nombre, propiedades, planta y equipo, ¿no? Que es la norma internacional de la cual vamos a ir refiriendo algunos párrafos, ¿no? Algunas disposiciones, ¿sí? Bien, entonces, a ver, entonces confirmemos, ¿no? Confirmemos si de hecho lo que hemos venido entendiendo en estos 6 años, que tiene 6 años y un poco más que tiene de vigencia la Directiva 5, ¿sí? Pues ese entendimiento es el entendimiento que pues hemos querido transmitir con esta norma que hasta la fecha aún se encuentra vigente, ¿de acuerdo? Bien, en principio, estimados colegas, la Directiva 5, por cierto, ahí les comento que hay paréntesis, ¿no? Un paréntesis aquí, les comento que hay una serie de definiciones que ustedes van a ver aquí reflejadas, replicadas en estas diapositivas, ¿no? Y que, claro, yo me voy a detener un poquito, porque seguro van a querer, probablemente tome algunas capturas de pantalla, eso que estamos presentando acá. Les decía, hay algunas definiciones, hay algunos conceptos que no necesariamente van a replicar a lo que dice la norma, ¿no? Pero, bueno, por un tema de espacio, hay algunas, tal vez hay algunos párrafos que están acortados. Pero lo que quisiéramos en todo caso es que nos sigan con la interpretación de la definición, más allá que con el texto mismo, ¿no? Entonces le decía, estimados colegas, verán, la Directiva 5/2016 define las propiedades, planta y equipo como elementos tangibles, ¿ok? Y entonces excluye de esta definición elementos tales como los activos intangibles, que están regulados por otra norma. ¿Recuerda usted? Por la NIC CP 31 y en la Directiva 3/2022 hay varias, hay varias disposiciones que tienen que ver con activos intangibles, ¿no? Entonces esta norma refiere a que las propiedades, planta y equipo en principio son activos tangibles, es decir, que se pueden tocar, tienen naturaleza física, ¿verdad? Esos activos son aquellos que posee una entidad para ser utilizados en la producción y el suministro de bienes y servicios, ¿verdad? O también para rentarlos a terceros, o también para propósitos administrativos, ¿verdad? Pero además, una característica en esta definición es que, pues, la definición requiere, estimados colegas, que esos activos, la entidad espere utilizarlos por un periodo mayor a un año, o sea, durante más de un año. Eso es lo que requiere la norma nacional y esta definición, les comentaba hace un momento, está muy alineada con la definición de la NIC-SP
17, ¿de acuerdo? Entonces esos activos son aquellos tangibles que están destinados a usar en la producción. En algunos casos particulares, el sector público puede realizar actividades de producción o en suministrar bienes o servicios. Este aspecto del suministro de servicios es el fundamental, es en el cual se centra el sentido de mantener propiedades, planta y equipo en el sector público, ¿verdad? Pero también pueden ser utilizados para arrendar a terceros. Ojo, y cuando dice aquí para arrendar a terceros, estimados colegas, esta definición no alude a propiedades de inversión. ¿De acuerdo? Porque las propiedades de inversión, recuerda usted, que son los edificios y terrenos que se mantienen con fines de arrendar o con fines de obtener ganancias derivadas del cambio en el precio. Ok, esa es una definición que aplica a propiedades de inversión. ¿Sí? Entonces ahí por favor le pido que haga esa diferencia o que diferencie esta parte de la definición que refiere a arrendarlos a terceros. En todo caso, si gusta ahí, entre paréntesis, distintos a edificios y terrenos, ¿no? Calificados como propiedades de inversión, que ahí les aplica usted una norma distinta, que, bueno, si hablamos del marco internacional, sabe usted que es la NIGSP 16, ¿no? Y además que se espera utilizar durante más de un año. ¿Ok? Entonces, repito, esta definición es muy parecida a la definición que está contenida, pues, en el marco internacional. Ok, algunas otras definiciones que usted encuentra entre el párrafo 7, ¿no? Los párrafos... Sí, precisamente en el párrafo 7 encuentra también definiciones en la directiva 5 en el anexo 2. Ahí usted puede encontrar un glosario de términos, ¿no? Y también en el mismo texto de la norma de la directiva 5/2016. Les decía algunas otras definiciones que resultan importantes para efectos de lo que nosotros vamos a revisar a continuación. Por ejemplo, es la vida útil, ¿no? Y acá, por favor, tenga mucho cuidado con lo siguiente. Diferencie, por favor, le pido, entre vida útil y vida económica del activo. La vida útil y la vida económica son distintas, ¿de acuerdo? La vida económica, se puede encontrar la referida en la NIGSP 13, la norma que regula arrendamientos, ¿no? Y si quiere, a continuación comentamos un poquito, pero la vida útil a la que se refiere la Directiva 5/2016 CF 5101, esa que es dice la norma nacional, es el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso por una entidad. Ojo, colega, no por varias, ¿eh? Es el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso por una entidad. Ojo, no por varias entidades, por una entidad. O también es el número de unidades producidas o de producción, perdón, que se espera obtener o que espera obtener la entidad. Ok, repito, y esta definición de vida útil, estimado colega, es distinta a la definición de vida económica. ¿Sí? La vida económica es, digamos, la vida completa del activo puede ser que sea la vida económica. La vida útil puede ser más corta que la vida económica. Por ejemplo, le comento algo. Ahí entre ustedes, estaba revisando la lista de asistentes, y entre ustedes hay algunos colegas que trabajan en algunas entidades cuyas políticas de reposición de activos, caso computadoras, por ejemplo, en su entidad reponen activos cada 3 años. Por ejemplo, cambian computadoras cada 3 años, ¿no? Pero una computadora más o menos pudiera ser que tenga una vida útil de 5 o de 6 años, ¿no? En una computadora. Digamos que si la computadora tiene una vida útil de 6 años, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, digo 6 años, asumiendo que tiene 6 años, ¿no? Estoy asumiendo, repito, estoy solamente dando un ejemplo. Entonces, pero, ¿y si su entidad de esos 6 años tiene previsto consumirse 3 años, 3 de los 6, entonces la vida económica de la computadora será 6 años y la vida útil para su entidad de ese equipo será 3 años. ¿De acuerdo? En conclusión, usted no se va a consumir, es decir, su entidad no se va a consumir todo el potencial que encierra ese equipo. ¿Sí? Entonces, la vida económica, repito, es más larga, normalmente, es más larga que la vida útil. En algunas ocasiones, la vida útil y la vida económica confluyen o coinciden, ¿sí? Coinciden, ¿sí? Esta es la definición, repito, que utilizamos con fines de propiedades, planta y equipo. Ese es el valor residual, ¿no? Este valor residual, estimados colegas, está también normado en la Directiva 5/2016
Y dice que el valor residual pues, se basa en la posibilidad de obtener, un importe por la disposición al final de la vida útil del activo, deduciendo los costos de disposición. Cuando dice la norma, ¿no? Cuando dice la norma que es o sea, encierra o refleja la posibilidad del importe que se pueda obtener por la posibilidad de venta del activo al final de su vida útil. Entonces ahí yo sé que usted está imaginando en ese momento y se está cuestionando, o está cuestionando la directiva, y se está diciendo pues que, claro, en el sector público al final de la vida útil no vendemos los activos, ¿verdad? No vendemos los activos. Y usted recordará, estimados colegas, que en el anexo 1 de la directiva 5, en una parte, ¿no? En una sección del anexo 1, ¿no? Nosotros referimos, estimados colegas, que este valor residual, bueno, dice así, tal como está resaltado acá, que ese valor residual no es de aplicación, ¿ya? No es de aplicación. O en todo caso, ¿sabe qué? Más adelante hay una precisión que contiene la norma internacional. El valor residual, estimados colegas, en la práctica resulta ser insignificante, o en todo caso resulta ser irrelevante. ¿Qué es insignificante o irrelevante? Bueno, que tiende a cero, ¿de acuerdo? Que tiende a cero, ¿sí? Que tiende a cero. Pero de hecho, nuevamente, si usted no se va a consumir o su entidad no se va a consumir todo el beneficio o el potencial de servicio que encierra un activo, difícilmente ese valor residual sea cero o sea 1, ¿de acuerdo? Ok, la depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable del elemento a lo largo de su vida útil. Ojo que siempre la norma contable refiere a vida útil, no refiere a vida económica. Es decir, la depreciación, estimados colegas, viene a ser la distribución, dice acá, la distribución sistemática, el consumo sistemático, ¿no? Refleja el consumo sistemático del activo, ¿de acuerdo? El consumo sistemático del activo. Porque hay unas pérdidas que sufren los activos de este tipo, estimados colegas, que no son sistemáticos. Por ejemplo, una pérdida que sufren los activos de propiedades, planta y equipo que no son sistemáticos, ¿saben cuál es, estimados colegas? Los deterioros de propiedades, planta y equipo. El deterioro de la propiedad, planta y equipo no es una pérdida sistemática, no es un consumo sistemático. La depreciación sí lo es. ¿Ok? Y finalmente, bueno, para terminar esta diapositiva, los activos aptos, que también es parte de una definición que se encuentra contenida en la Directiva 5, están definidos como aquellos elementos que requieren un periodo de tiempo sustancial, dice la norma, ¿no? Por cierto, la norma internacional, la NIC SP 5, la NIC SP de costos de préstamos, habla de un periodo de tiempo sustancial. Okay, aquellos recursos, aquellos activos que requieren un periodo de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso o venta al que se destinan. ¿Ok? Entonces, en el caso del Perú, estimados colegas, ese tiempo sustancial, la IGCP lo ha establecido en más de un año. Entonces, léase que un activo apto es aquel recurso o aquel elemento que requiere de un periodo de tiempo mayor a un año antes de estar listo para su uso o venta al que se destina. ¿Y por qué es importante esto? ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque en aquellos casos en los cuales los activos de propiedades, planta y equipo se ejecuten, ¿no? Con fondos de préstamos, ¿no? La norma nacional y también la norma internacional requieren que estos costos por intereses o esos costos de préstamos en general se capitalicen en el costo del activo apto. Ojo, eso es una política nacional. Sí, esa es una disposición que las entidades tienen que utilizar, tienen que aplicar. Listo. ¿Y sabe qué, estimados colegas? Bueno, ya que estábamos hablando de propiedades, planta y equipo, yo le comentaba hace un momento esta definición, ¿no? De la Directiva 5. Por acá abro comillas y únicamente quería mostrarle una definición que tienen establecida los colegas de la Dirección General de Abastecimientos, ¿no? El ente rector del Sistema Nacional de Abastecimientos, en la Directiva 6-2021 EF5401, que es la Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimientos. Y lo único que quería, no voy a interpretar la definición porque no es, digamos, no me toca hacerlo, ¿no? Pero lo único que quería era que vea, ¿no? Que revise aquí esta definición que está contenida en esta directiva, que no es, repito, contable, ¿no? Que haga
un poquito la comparación entre la definición de la propiedad, planta y equipo, tal como los tenemos regulado en la Directiva 5, y la definición de la Directiva 6/2021 del Sistema Nacional de Abastecimientos. Estas definiciones son, estimados colegas, son muy equivalentes, es más, son equivalentes. Es decir, un bien mueble patrimonial, desde el punto de vista de esta directiva, es aquel que cumple estas condiciones, ¿no? Que se haya obtenido para el uso y cumplimiento de los fines institucionales, y esta mención que está por aquí, acercamos esta mención del literal A del Sistema Nacional de Abastecimiento a la normativa contable, entonces esto de aquí tiene mucho que ver con la definición de activo que mi colega le comentaba en la sesión del día miércoles de la semana pasada, ¿no? Además, esta definición requiere que el bien mueble patrimonial sea pasible de mantenimiento y o reparación, ¿sí? Que sea pasible de mantenimiento y o reparación, y esta mención que está por aquí tiene mucho que ver, ¿sabe con qué? Con los costos posteriores que vamos a ver un poquito más adelante, ¿okay? Pero además que un mueble patrimonial, ¿sí? Debe cumplir con la clasificación como activo fijo o como bien no depreciable que se regule en las normas del Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Ok? Y cuando dice la norma del Sistema Nacional de Abastecimientos, cuando menciona aquí activo fijo, entiéndase activo fijo, propiedades, planta y equipo. Activo fijo como propiedades, planta y equipo, o bien no depreciable como una propiedad, planta y equipo que no cumple los criterios de reconocimiento y se controla en cuentas de orden. ¿Sí? Entonces, repito, no nos toca a nosotros realizar una interpretación respecto a esta definición del Sistema Nacional de Abastecimientos, pero lo que quería era un poco que pues alinee esta definición o relacione esta definición a la definición de propiedades, planta y equipo que le mostraba en la diapositiva anterior. Ok. Ahora, algunas otras definiciones, ¿sí? Y para terminar con esta parte, otras definiciones que están contenidas la Directiva 5 son la de importe o valor en libros. Importe o valor en libros es el importe por el cual se reconoce un elemento, ¿no? Una vez deducida tanto la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor, ¿sí? Y además que el valor razonable, ¿no? El valor razonable es el importe que se recibiría, en este caso, al vender un activo o el importe pagado al transferir o por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de presentación. Esto debe ser una transacción en teoría voluntaria, ¿no? Ese es el valor razonable que regula la Directiva 5. ¿Y sabe qué? Y bueno, este valor razonable normalmente lo obtenemos, pues, ya que estamos hablando de propiedades, planta de equipo, una fuente de valor razonable, ¿no? Por ejemplo, es el mercado, ¿no? Una fuente de valor razonable es el mercado. En la Directiva 5, ustedes van a encontrar una serie de menciones a valor razonable, ¿no? Entre estas menciones que se encuentran contenidas en la Directiva 5/2016, se encuentra la que está por aquí, ¿no? En el segundo párrafo. Por ejemplo, que el costo de adquisición o construcción es una medida del valor razonable del elemento en el momento del reconocimiento de ese elemento, ¿sí? Y le comentaba del valor razonable porque, de hecho, estimados colegas, de hecho, hay algunas ocasiones en las cuales necesita utilizar este valor. Por ejemplo, en el caso de transacciones o cuando obtiene o cuando adquiere un activo. Por cierto, cuando digo cuando adquiere un activo, no necesariamente me refiero a cuando la entidad compra un activo. Una cosa es la adquisición y la otra cosa es algo parecido, pero no igual es la compra, ¿no? Una compra no es necesariamente una adquisición. Entonces le decía, una ocasión en las cuales pues se utiliza el valor razonable es cuando una entidad adquiere un activo de propiedades, planta y equipo de una transacción sin contraprestación. Entonces ahí se utiliza este valor, ¿no? Bien, entonces. Y ya que estábamos hablando de definiciones, estimados colegas, ya que estábamos hablando de definiciones, por ejemplo, la Directiva 5 no contiene algunas precisiones que sí lo contienen, que sí están contenidas en otras normas, ¿sí? Por ejemplo, yo le comento algo. Este tipo de recursos que están por aquí, ¿no? Ustedes, bueno, si pueden distinguir, esta es por la figura es una planta de mango, ¿no? Es una planta de mango, ¿ok? Es una planta de mango. Pues sí, este tipo
de plantas, por ejemplo, no se encuentran reguladas en la Directiva 5, ¿no? No se encuentran reguladas en la Directiva 5. Ustedes busquen plantas en la Directiva 5 y no las van a encontrar. No existe, ¿sí? Ok, pero y una pregunta, ¿y si su entidad tiene recursos de este tipo? Por lo menos he identificado un par de entidades en el sector público que tengan ese tipo de activos, ¿no? ¿Las trata como propiedades, planta y equipo? ¿O cómo las trata? O sea, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué está aplicando? ¿Sí? O en todo caso, ¿qué norma debería aplicar? Te comento algo. La última versión de la NIC-SP, esta versión, bueno, o sea, no la última versión, perdón, la última versión de la NIC-SP aprobada por la EGCP, que es la versión en español 2020, ¿no? La versión del IPSAS-B, ¿no? En la NIC-SP 17 ya contiene la definición de plantas productoras. Y lo que sucede es que esto que está acá se llaman plantas productoras. Y le comento, esas plantas productoras, estimados colegas, se tratan como propiedades planta y equipo. Es decir, esas plantas productoras se tratan en el marco de la NIC-SP 17. ¿Ok? Y esta NIC-SP 17, repito, tiene mucho que ver con la Directiva 5. ¿Sí? O viceversa. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, estimados colegas, estas plantas, ¿no? Básicamente estas plantas, pues son como, ¿sabe qué? Son como, a ver, como máquinas, ¿no? Es como si tuviera, y bueno, estamos viendo la planta de mango, es como si tuviera una máquina de producir mangos, imagínense eso, ¿no? Es como una máquina de producir mangos, no sé, 2 veces al año, se me ocurre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esas plantas productoras también son propiedades planta y equipo. Ok, pero la Directiva 5 no las contiene, ok, pero sí son propiedades planta y equipo, entonces ahí tiene que irse, pues, a la NIC SP 17. ¿Sí? Recuerda que mi colega en la sesión anterior le comentaba en la aplicación supletoria de NIC-SP, ¿ok? Ese es uno de los casos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, pero es una planta productora, no es, a ver, se me ocurre una planta esta no sé, de zanahoria, por ejemplo, ¿no? O, no sé, una planta de yuca, esas no son plantas productoras, porque esas, imagínese esto, esas no son máquinas de producir. ¿No? Esta de acá sí es una máquina de producir. Este activo que está aquí, sí es una máquina de producir. Este árbol que está acá sí es una máquina de producir. Una máquina, digo, entre comillas, ¿no? Por eso que no es una máquina, ¿no? Pero parece una máquina, ¿ok? Listo. ¿Y sabe qué, estimado colega? Le comento algo adicional. Estos animalitos que están por aquí, ¿no? Estos caballitos que están por aquí, ¿no? Estos, le comento, tampoco lo va a encontrar en la Directiva 5 referidos con nombre propio. No lo va a encontrar. Pero ¿y cómo los trata, pero son animales vivos. Ah, ojo, momento, y se mueven, ¿ah? Bueno, sí, pues por eso la verdad que en las normas, tanto en la norma nacional, ¿sí? Como en la norma internacional, difícilmente usted va a encontrar una mención a propiedades, planta y equipo equivalente a activo fijo. Es decir, la mención a activos fijos, digamos que es una mención que no se utiliza necesariamente en las normas actuales, ¿no? Entonces le decía, estos recursos que están por aquí, estimados colegas, y por cierto que están excluidos, ¿no? De una norma específica que trata animales vivos, plantas y animales vivos. Entonces, están excluidos esos animalitos, ¿no? Esos caballitos que están por acá. ¿Sabe por qué? Porque estos animalitos están orientados a prestar servicios, ¿verdad? Están orientados a prestar servicios, ¿sí? Entonces, estos recursos que están por aquí se excluyen de la NIC-SP 27, que es la de agricultura. Y en todo caso, vienen a calificarse como propiedades, planta y equipo, activos biológicos para investigación, para educación, transporte, entretenimiento, esparcimiento, control de aduanas u otra actividad que no sea la agrícola, por ejemplo, aquellas en las cuales la entidad realiza intervenciones con fines de prestación de servicios. ¿De acuerdo? Sí, repito, estas dos precisiones, pues no las va a encontrar en la Directiva 5, pero sí es importante que las tenga en cuenta, ¿no? Si acaso en su entidad cuentan con recursos de ese tipo. Ok, precisiones respecto al reconocimiento. Bueno, únicamente le comento o le recuerdo acá, estimado colega, que pues el reconocimiento viene a ser
pues, la incorporación, ¿no? La incorporación e inclusión en el estado financiero apropiado, dicen las normas contables, ¿no? De una partida que cumpla la definición del elemento y pueda medirse satisfaciendo las características cualitativas y además considerando las restricciones de la información, ¿no? Así se define el reconocimiento, es decir, el reconocimiento es la incorporación de una partida en el estado financiero apropiado. Ese es el reconocimiento. Es decir, nosotros reconocemos propiedades, planta y equipo en el estado de situación financiera. Reconocemos ingresos con contraprestación en el estado de resultados. Reconocemos ingresos sin contraprestación en el estado de resultados. Quién sabe, tal vez un ingreso con contraprestación o sin contraprestación que se va a realizar en el futuro o que se va a devengar en el futuro, primero pase por el estado de situación financiera porque aún no cumple la definición para ser reconocido en el estado de resultados. O las obligaciones, cuando cumplen la definición de pasivo, las reconocemos en el estado de resultados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esas ocasiones, estimados colegas? Reconociendo, ¿de acuerdo? Reconociendo. ¿Reconociendo qué? Elementos. Entonces, respecto al reconocimiento, estimados colegas, la directiva de propiedades, planta y equipo tiene su propia regulación, ¿no? Tiene sus propios términos, ¿sí? Sus propios términos que entendería, pues, que nosotros, o sea, luego ya de una vigencia de poco más de 6 años de la Directiva 5, nosotros estamos aplicando en la extensión, ¿verdad? En la extensión de la disposición que ha sido emitida por la DGCP, ¿de acuerdo? Y en todo caso, pues valga esta ocasión para realizar esas precisiones que nos permite esta charla programada, ¿no? Bien, entonces, con fines del reconocimiento, estimados colegas, con fines del reconocimiento, ¿sí? Con fines del reconocimiento, la Directiva 5, 2016, estimados colegas, establece unos 3 pasos, ¿sí? Establece 3 pasos, ¿sí? Para efectos de que la entidad en principio identifique, ¿sí? Identifique si se encuentra o no ante una partida de propiedades, planta y equipo. Eso es lo primero que tiene que hacer, identificar si se encuentra con ante una partida, perdón, de propiedades, planta y equipo. Entonces, en esta serie de 3 pasos que establece la Directiva 5, en principio lo que se requiere es que la entidad evalúe, la entidad valore, ¿no? Si la partida que está evaluando cumple la definición de activo. ¿De acuerdo? Si cumple la definición de activo. Y usted dirá, pero, bueno, esa definición la verdad que ya no es nueva, o sea, esa definición sí la conozco. Perfecto. Y lo felicito por eso, estimado colega. Pero la pregunta que haría es, ok, ¿y esa definición que sí conoce, sí la aplica así o más o menos? Bueno, en todo caso, si la aplica más o menos, si gusta, la revisamos. Un activo está definido, estimados colegas, como un recurso controlado, ¿verdad? Como un recurso controlado. Bueno, y en muchas ocasiones, normalmente el control está ligado a la propiedad, sabe usted, ¿no? Pero en algunos otros casos, no necesariamente un recurso controlado es propio de la entidad, ¿verdad? Sin embargo, la entidad sí tiene la capacidad de controlar ese recurso. Por ejemplo, caso clásico, son los activos de propiedades, planta y equipo adquiridos o derivados de un contrato de arrendamiento financiero. Entonces, no hay duda que un arrendatario, un arrendamiento financiero, controla un recurso de propiedades, planta y equipo que surge de ese contrato de arrendamiento financiero. Entonces, le decía, un activo es un recurso controlado. Pregunta, y ahí, ya que yo, bueno, estaba asumiendo, estimados colegas, que estoy asumiendo, de hecho, que ustedes conocen muy bien esa definición, todas las partidas que tiene usted en el estado de situación financiera, al lado izquierdo del estado de situación financiera, ¿cumplen esta parte de la definición? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y eso tiene mucho que ver, estimados colegas, con la depuración y sinceramiento que ustedes vienen en este momento ejecutando. Entonces, un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, ¿no? Del cual la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos o un potencial de servicios. Y le preguntaba hace un momento si en efecto esto es así, ¿verdad? Es decir, si esta definición se está
está siendo aplicada en esa extensión, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, un terreno que tenía usted hace 5 años, o bueno, no usted, perdón, la entidad, su entidad, pues sí que el río ya se lo llevó y ahora su ex terreno es cauce de río y ya no tiene terreno, dígame, ¿ese recurso lo sigue manteniendo en el estado de situación financiera o no? ¿Verdad? O sea, mejor dicho, ¿evaluó esta parte del control? ¿Evaluó la capacidad de aprovecharse del potencial que, entre comillas, se encerraba o encierra, ¿no? Ese recurso, ¿lo evaluó en esa extensión? Ok, entonces, en todo caso, si no sucedió eso hasta ahora, sí lo invito a realizar esa evaluación. Entonces, le decía, estimados colegas, lo primero que la entidad tiene que evaluar es, según la directiva 5, ojo, esta es una regla que está en la directiva 5. En la NIC SP 17 no se requieren estos 3 pasos. O sea, no se exige, pero la norma nacional sí exige que la entidad realice esta evaluación, esta valoración, con fines de identificar si se encuentra ante un recurso de propiedades, planta y equipo o no. Entonces, que se cumpla la definición de activo. Y si esta definición se satisface, o sea, si la definición de activo es satisfecha, entonces también el paso a continuación es que la entidad evalúe si la partida cumple la definición de propiedades, planta y equipo, ¿no? ¿Y cuál es la definición de propiedades, planta y equipo? Bueno, la que yo le comentaba hace un momento, ¿no? La definición esa que le comentaba, las propiedades, planta y equipo son activos tangibles, ¿no? Que se usan en la producción para fines de, a ver, de vender bienes, prestar servicios, para arrendarlos, ¿no? Para usos administrativos, ¿no? Y que duran más de un año. Recuerda, esa es la definición. Entonces tiene a continuación que evaluar si en efecto esta definición queda satisfecha, ¿verdad? Queda satisfecha. Y ahí, por ejemplo, le mencionaba un par de casos hace un momento, las plantas productoras, y también le mencionaba los animales vivos que una entidad puede utilizar con fines de prestar servicios. Y adicionalmente, lo que la norma nacional, estimados colegas, requiere es que la entidad verifique que el recurso que está evaluando no se encuentra dentro de las excepciones. En el objeto de la Directiva 5, ¿sí? En el objeto de la Directiva 5, hay algunas excepciones que la verdad no aplican necesariamente al sector público, pero que yo lo invito a revisar el objeto de la Directiva 5 y ubicar las excepciones que se derivan de la regulación que está contenida en esa directiva. ¿De acuerdo? Entonces hay 2 excepciones. Sí, hay 2 excepciones que están reguladas ahí. Entonces, si la partida cae en alguna de esas excepciones, entonces el elemento, ¿no? O el recurso que está evaluando sale de la aplicación de la Directiva 5. ¿Ok? Listo. Y además, ¿sabe qué? Además, usted sabe que yo le comentaba hace un momento, cuando hablábamos de reconocimiento, el reconocimiento, según la norma internacional, por cierto, esta mención que yo le refería antes al reconocimiento, ustedes la ubican en el marco conceptual. ¿De qué? Bueno, de la NIC-SP, en el marco conceptual. Entonces yo le decía, en el marco conceptual, pues el reconocimiento tiene que ver con que un elemento cumpla la definición, 1, y 2, que cumpla criterios de reconocimiento, y todo eso satisfaciendo las características cualitativas y las restricciones de la información financiera, ¿no? Que están reguladas en el marco conceptual. Entonces, ya que la partida que esté evaluando cumpliría la definición de propiedades, planta y equipo, entonces a continuación le toca evaluar los criterios de reconocimiento. Y esos criterios, según la norma internacional, son 2, que son los que están por aquí. La probabilidad de obtener del recurso beneficios económicos o un potencial de servicios futuros. Ese es el primer criterio de reconocimiento. Usted va a encontrar ese criterio en todas las normas internacionales, en la NIC SP 17, la 31, la 12, ¿no? Todas las normas que refieren a activos, ¿no? Todas las normas que refieren a activos. Y el segundo criterio es la determinación o la estimación de un valor que sea fiable, es decir, la fiabilidad en la medición inicial, ¿no? Es decir, que la entidad pueda asignarle un valor fiable al recurso que está evaluando, ¿no? Entonces, los criterios de reconocimiento, estimados colegas, básicamente son 2 desde el punto de vista de la norma internacional: probabilidad de beneficios económicos o un potencial de servicio y la asignación de un valor fiable o la estimación de un valor fiable, ¿no? Para ese recurso que está evaluando. Porque si el valor no es fiable, es decir, si el valor no es confiable, si quiere, ¿no?
entonces podría poner en duda, podría poner en tela de juicio las características cualitativas de la información financiera. ¿Ok? Luego, como yo le estoy comentando de la norma nacional, es decir, de la Directiva 5, y también le estoy haciendo un paralelo con la NIC SP 17, ¿sí? Le comento algo adicional. Verá, en la Directiva 5, pues lo que está establecido es un umbral de reconocimiento. Por eso es que ese umbral está a este nivel de criterios de reconocimiento. La definición ya la sabemos, la definición ya la conocemos, la de propiedades, planta y equipo, y lo que está a continuación son criterios para reconocer o no reconocer. Por ejemplo, un criterio nacional es que el costo del recurso, ¿no? del elemento, sea mayor a un cuarto de la UIT vigente en el momento del reconocimiento. De manera que aquellas propiedades, planta y equipo que aún cumpliendo la definición de activo y la definición de propiedades, planta y equipo, se encuentren por debajo de este umbral regulado por la EGCP, estimados colegas, deban ser tratados como gastos. Esa es la regla general, más allá de algunas particularidades, de algunas excepciones, ¿sí? Luego, estimados colegas, este umbral del un umbral o no es una regla que usted puede encontrar en una norma internacional, o sea, no lo va a encontrar, eso no va a suceder, ¿de acuerdo? Eso no va a suceder. Entonces, pero es que la norma internacional no habla de umbrales. Ok, sí, le comento que no habla de umbrales, pero sí habla de criterios de materialidad. Ok, en el Perú, para las propiedades, planta y equipo, un criterio de materialidad, estimados colegas, es este. Ese es el criterio de materialidad con fines del reconocimiento inicial. ¿De acuerdo? Como el otro día unos colegas también me decían, pero la norma internacional en ningún lado dice pues que los activos de propiedades, planta y equipo se deprecien hasta un sol. No, la verdad que no, la norma internacional no refiere eso. Hasta un sol, o hasta un dólar, o hasta una unidad monetaria del país que esté analizando. La verdad que no, la norma internacional no hace ese tipo de menciones. La norma internacional habla de valor residual, no le habla de umbrales de reconocimiento para propiedades, pantalla y equipo, pero sí le habla de criterios de materialidad. Por ejemplo, este es uno de ellos, ¿sí? Listo. Ok, entonces, y si esto es así, y ya que le estuve comentando hace un momento, estimados colegas, de pues, la definición de activo, la definición de propiedades, planta y equipo, también le estuve comentando de los criterios de materialidad, ¿verdad? Miren lo que encontró una entidad, ¿no? Un colega mientras estuvo haciendo su análisis. Probablemente este cuadrito, no sé si se los comenté antes en otra reunión de esas que hemos tenido acá, pero se lo comento igual. Lo que encontró, haciendo alusión pues por ejemplo, a la definición misma de activo, ¿no? O incluso la materialidad misma, ¿no? Incluso al tipo de activo, ¿no? Al tipo de activo al cual nos estemos refiriendo. Al tipo de activo al cual nos estemos refiriendo, ¿no? Por ejemplo, estas son construcciones. Le comento, ¿sabe qué, estimado colega? Que esas son construcciones en curso, fíjese usted. Esas son construcciones en curso. ¿Y sabe qué es lo que una entidad que está en este momento haciendo su depuración y sinceramiento tiene como línea de activo de construcción en curso? Dice por aquí, la construcción de una capilla. Ajá. ¿Y sabe qué más tiene, colega, una entidad dentro de sus estados financieros? Bueno, tenía, porque entendería que para esas alturas la entidad ya depuró estos saldos. La construcción de un templo evangélico. Bueno, por cierto, yo no digo que esté mal, o sea, no le digo que esté mal, tampoco la verdad le puedo confirmar si está bien. La verdad, eso tendría que evaluarlo usted. Eso sí, es una tarea que se la dejamos, la entidad tiene que valorarla muy bien. Porque la entidad vea que tiene contabilizado un templo evangélico del caserío San Vicente por 3.508 soles. Fíjese usted, ¿qué le parece? Y entonces ahí la pregunta es, dígame, y aludiendo a la definición de activo, consulta, ¿la entidad controla este recurso? O sea, ¿lo controla? ¿Y la entidad espera obtener beneficios económicos o un potencial de servicio de este recurso? ¿Sí o no? Pregunta, le pregunto, o sea, quién sabe, tal vez en la evaluación que estuvo haciendo, llega a la conclusión que sí espera obtener
el potencial de servicio de este recurso y que sí lo controla además. O no sé, o de una capilla, por ejemplo, ¿no? O de la construcción de un techo parroquial, 2.694 soles. Y así como esas partidas hay muchas otras líneas, ¿no? Que entre comillas son activos, ¿no? Pues que la entidad, en los cuales la entidad tiene que poner su atención, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es si estos activos, entre comillas, contribuyen a los objetivos de una entidad. Por ejemplo, yo le comentaba acá de este templo evangélico, de la construcción del techo parroquial, supongo que debe ser de una iglesia, ¿no? Por aquí tiene la construcción de una capilla, ¿no? No sé si sea, supongo, de una iglesia, ¿no? ¿Verdad? En la pregunta acá es si los importes de esos activos son materiales o no, ¿verdad? Eso le pido por favor que lo evalúen en el marco de la materialidad que le comentaba hace un momento, ¿sí? Que los activos lo son por sí solos o contribuyen a activos existentes. Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a revisar a continuación, en relación a costos posteriores. Por ejemplo, mire, acá hay una línea que dice conclusión de dren, 900 soles, o construcción de canaleta, o reconstrucción de sifón, o reconstrucción de algo, o conclusión de algo, o rehabilitación de algo, o mejoramiento de algo. Esto que le estoy comentando último, ¿sí? Suena más, ¿sabe a qué, colega? Suena más a costos posteriores, ¿no? Suena más a costos posteriores. Entonces, repito, yo lo invito a revisar todas estas líneas, ¿no? Pues a hacer sus análisis con fines de determinar si en efecto se encuentra ante un activo o no, ¿verdad? Y si estas líneas que están acá contienen otros activos que deben ser separados. Más adelante yo le voy a mostrar un caso de una construcción en curso aparente, que en la práctica resulta ser que cuando se analiza, de hecho no es una construcción en curso, termina siendo la adquisición de activos muebles, ¿no? De activos muebles patrimoniales, tal como lo denomina la normativa del Sistema Nacional de Abastecimientos. Y la otra pregunta es, ¿cómo es que estos costos llegaron a contabilizarse como activos? ¿Cómo es que esto llegó a contabilizarse de esa forma? La verdad que no, o sea, no entendemos. O sea, ¿cómo es que esto llegó a parar al estado de situación financiera? Porque aparentemente, o sea, por lo menos a simple vista, todo esto que está por acá resultan siendo gastos, ¿no? Imagínense esto. Conclusión de rehabilitación de la Plaza de Armas, 628 soles. Imagínense ese costo. Yo le pregunto ahí dónde estará la línea de activo, ¿no? ¿Sí? Entonces, así como estos ejemplos, repito, es un caso real, ¿no? ¿Cuántos más habrán, no? ¿Sí? ¿Cuántos más existirán? ¿Ok? Entonces, hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer aquí y aprovechar pues este espacio que tenemos de la depuración y sinceramiento. Otro caso que pues tomamos conocimiento, ¿no? Es este puente que está por aquí, es un puente que está por acá abajo en la Costa Verde, ¿no? Y pues esta es una construcción de la cual pues los especialistas han determinado, ¿no? Recomendaron en su momento no culminar este puente, ¿no? Y más bien demolerlo. Lo que sucede es que esta construcción se encuentra en una zona de riesgo, se está cerca de la playa, pues está expuesta a la erosión que producen las olas y puede colapsar en cualquier momento, ¿no? Entonces la recomendación fue no culminar el proyecto. Y este puente, bueno, o inicio del puente está ahí, ¿no? Está ahí, ¿verdad? Entonces, si es que usted tuviera contabilizado un recurso como este, pues al final ya sabemos que o sea, que esto no va a servir, estimado colega. La pregunta es, ¿lo tiene en el estado de situación financiera? Y si lo tiene, pues cumple esta definición, que es el primer paso que le requieren, el primero de los tres, que se requieren con fines de incluir una partida de propiedades, planta y equipo bajo la regulación de la Directiva 5. ¿De acuerdo? Entonces, los invitamos, estimados colegas, a intentar identificar algunas otras líneas que ustedes puedan tener
dentro del estado de situación financiera. Ok, entonces, estimados colegas, a ver, continuando con el reconocimiento, vean, en la medición inicial, la directiva 5 lo que requiere o lo que establece es que, en general, los elementos de propiedades, planta de equipo se reconocen por su costo, o sea, al costo. Los elementos de propiedades, planta de equipo se reconocen al costo. ¿Y qué costo? Bueno, al costo de adquisición, ¿sí? Al costo de adquisición. Y únicamente cuando se adquieren de una transacción sin contraprestación se miden por su valor razonable. ¿Y cómo así? Imagínense que a usted le regalan, pues, no sé, un vehículo. O sea, le donan un vehículo. O sea, bueno, a usted no, perdón, a su entidad le donan un vehículo, ¿no? Entonces, si a su entidad le donan un vehículo, entonces estamos ahí ante una transacción sin contraprestación. Y en ese caso, estimados colegas, este activo se medirá por su valor razonable. Entonces, por ejemplo, en casos como estos, una tasación es una medida del valor razonable para incorporar ese recurso a la contabilidad, ¿no?, de la entidad, ¿sí? Sin embargo, pues cuando estos activos provienen de una compra, ¿no? Provienen de una compra, la directiva 5, estimados colegas, lo que establece es que en el costo deba comprenderse el precio al contado, ¿sí? El precio al contado. Esta mención del precio al contado, es decir, el precio al contado y no el precio futuro, es el precio al contado. El precio al contado bajo los términos bajo las condiciones de crédito normales de una entidad. Entonces, debe comprenderse el precio al contado, esto es el precio pagado, incluyendo también los aranceles e impuestos cuando estos no sean recuperables, porque si un impuesto es recuperable, por ejemplo, si el IGB fuera recuperable, en su caso, o sea, en el caso de esa entidad, si fuera recuperable, entonces ahí ese impuesto no se incluye como parte del costo. Menos los descuentos que sean directamente atribuibles a la adquisición. ¿Sí? Entonces, precio de aranceles e impuesto no recuperable, menos descuentos directamente atribuibles. ¿Sí? Momento. Adicionalmente, ¿sabe qué, estimado colega? Adicionalmente, debe incluir los costos necesarios, como dice por aquí, para obtener el activo en las condiciones de ser utilizado y además los intereses de préstamos para activos aptos. Ojo, los intereses de préstamos para activos aptos. ¿Sí? ¿Y qué es un activo apto? Yo le contaba, recuerda al inicio, es aquel recurso, aquel elemento que toma un tiempo considerable antes de estar listo para su uso o venta al que se destina. Cuando decía aquel que toma un tiempo considerable, entiéndase como un periodo mayor a un año. ¿Sí? Entonces los costos de préstamos se capitalizan como parte del costo del activo. Y como dice por acá, todos aquellos costos necesarios para tener el activo en condiciones de ser utilizado. Por ejemplo, bueno, el costo de los expedientes técnicos de una obra, ¿no?, de un proyecto de inversión, eso es parte del costo del activo, ¿sí? El costo de las supervisiones es parte del costo del activo, ¿sí? Y derechos notariales o derechos legales son parte normalmente de los costos de los activos, ¿de acuerdo? Entonces, una consultita, no solamente es el precio de la factura, no necesariamente, en todo caso, no únicamente. Imagínense los casos más complejos, las importaciones, los derechos, los aranceles que paga, esos son parte del costo del activo. Tienen que agregarlos al costo, ¿sí? Ok. Luego, además, la norma nacional, estimados colegas, requiere que la entidad realice una estimación o realice estimaciones de costo de desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar en el cual se asienta el activo. Claro, esto de hecho que opera o que tiene mucho sentido en el caso de activos un poquito más complejos, ¿no? O sea, esto de acá, a ver, aplicarle este criterio, no sé, se me ocurre a una computadora o a bienes muebles, resultaría siendo como que muy dramático, ¿no? Pero imagínese que usted construye tiene un proyecto de residuos sólidos, ¿no? Tiene un proyecto de residuos sólidos y sabe que ese proyecto de residuos sólidos tiene una vida útil de 20 años. ¿Ok? Entonces sabe que al cabo del año 20 usted tiene que realizar una intervención, ¿no? Una intervención para cerrar ese proyecto, ¿no? Para cerrar ese recurso, cerrar toda esta planta, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere esta disposición de la Directiva 5, estimados colegas.
Por cierto, todo eso que está acá es directiva 5, es directiva nacional. O sea, no le estoy mencionando acá, no le estoy diciendo aquí a la norma internacional. Usted podría decirme, no, un momentito, entonces esto acá lo voy a aplicar cuando venga la adopción de NIC-SP. No, 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 no. Esto es directiva 5, este es PCGA. ¿De acuerdo? En todo caso, cuando hay una mención a la norma internacional, yo se la voy comentando, no se preocupe. Yo se la voy comentando. Ok, una precisión de la norma nacional. Cuando una entidad recibe un elemento de otra entidad pública, este se reconoce, es decir, este elemento se reconoce según los valores en libros que son proporcionados por la entidad que transfiere el activo, o sea, por los valores que proporciona la entidad transferente. Entonces, la entidad transferente entrega valores, ¿no? Esos valores son asumidos por la entidad receptora, son incorporados en la contabilidad de la entidad receptora, ¿sí? Esa es una precisión, repito, de la norma nacional, ¿sí? De la norma nacional. No es una disposición de la norma internacional, por cierto. ¿Ok? Esta disposición que está acá, ¿sí? Pues nosotros de hecho la aplicamos, ¿no? La aplicamos, ¿no? Pero viene de la norma internacional y le decía, pues, cuando hay algunos espacios, cuando hay vacíos, la entidad debe aplicar la norma internacional. Por ejemplo, la norma internacional establece que en el reconocimiento inicial o en la medición inicial con fines del reconocimiento inicial, de un elemento adquirido a costo simbólico o nulo, es decir, cuando esto surge de una transacción sin contraprestación. Yo le comentaba hace un momento del caso de las donaciones, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, la medición inicial o el reconocimiento inicial, estimados colegas, se realiza según su valor razonable, ¿sí? Según su valor razonable. Y por eso es que le puse aquí entre paréntesis, no refiere a transferencias recibidas, porque recuerda que las transferencias recibidas se tratan según esta disposición que le menciono acá, que es parte de la Directiva 5, ¿ok? Que es parte de la Directiva 5. Entonces, por cierto, esto que está acá, estimados colegas, ¿no? Dice la norma internacional, precisa la norma internacional, no es una revaluación, ¿sí? No es una revaluación, no constituye una revaluación, ¿sí? Ok, medición posterior. Bien. Entonces, bueno, dentro de la medición posterior, estimados colegas, se derivan o se realizan, a ver, están contenidos una serie de aspectos, ¿no? Que usted, ¿no? Como profesional tiene que, pues, considerar, que tener en cuenta con fines de tratar de la mejor forma los costos, ¿no? Los costos que derivan de propiedades, planta y equipo. Ok, entonces, bien, entonces le decía, estos costos posteriores, estimados colegas, son aquellos costos que se dan luego del reconocimiento inicial. O sea, el reconocimiento inicial es la incorporación de la partida al estado de situación financiera en este caso, ¿no? Entonces, a continuación de la incorporación inicial, ¿no? A continuación de la incorporación inicial o del reconocimiento inicial, pues una partida puede generar costos posteriores. Entonces, como dice por acá, son todos aquellos costos luego del reconocimiento del elemento, o sea, luego del reconocimiento inicial. Y esos costos posteriores, estimados colegas, pueden ser tratados, ¿no? Pueden ser tratados como gastos del ejercicio en el cual se incurren los costos, o también esos costos posteriores pueden incrementar el costo del activo, ¿verdad? O son gastos o incrementan el costo del activo, una de dos, ¿no? De una de las dos formas se tratan, estimados colegas, esos costos posteriores. Luego, estos costos posteriores, estimados colegas, son gastos, ¿no? Todos aquellos costos menudos, los costos de reparación, los costos de conservación regular, tales como la mano de obra, los costos consumibles, los pequeños repuestos, los pequeños ítems, ¿no? Que están orientados a mantener, ¿no? A mantener la capacidad del activo, sin incrementar la capacidad del activo, sin incrementar o sin mejorar el rendimiento del activo, ¿no? Entonces, esos costos posteriores, estimados colegas, básicamente lo que hacen es mantener el rendimiento,
no sé, por ejemplo, pintado de vehículos, limpieza de computadoras, mantenimiento de edificios, ¿no? Un edificio le genera costos posteriores, le decía, mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Ok, esos son costos posteriores. Pero podría ser que, no sé, pues yo pinte el edificio, ¿no? Y pues el costo es importante, el costo es grande, ¿no? Entonces ese costo importante, ese costo grande, podría ser capitalizado. Pues no, la verdad que no, a menos entendiendo que ese costo de pintado de edificio o de mantenimiento del edificio, básicamente está orientado a pues mantener el estado del activo, ¿no? Del recurso, en este caso de un edificio, ¿no? Pero luego hay otros costos posteriores, estimados colegas, que sí forman parte del costo de los activos. Por ejemplo, los mantenimientos mayores para mantener o mejorar el potencial del servicio del recurso, del activo. Por ejemplo, las sustituciones, ¿no? Aquí en algún momento, me parece, tuvimos algún caso en la oficina de estos en los cuales, a ver, se reemplaza un motor por otro, ¿no? En un activo, en un vehículo, ¿no? Por ejemplo, las adiciones, ¿no? Imagínense que se compra, pues, no sé, tiene el chasis de un camión, ¿no? Y luego de algunos meses se compra la tolva para ese camión, ¿no? Entonces, esa tolva que le pone al chasis del camión, eso sería una adición a un elemento de propiedades, planta y equipo, ¿no? Entonces, es un costo posterior también, ¿ok? Y las ampliaciones, imagínense que tiene pues un edificio, no sé, de 5 pisos y a continuación, pues despliega un piso adicional. Entonces, esa ampliación, siempre que cumpla la definición y los criterios de reconocimiento, forma parte del costo del activo. ¿De acuerdo? Luego, la definición de activo, ¿no? Tiene que cumplir, por supuesto, la definición de activo, la definición de propiedades, planta y equipo. Y además, le comento que tiene que cumplir un umbral o tiene que cumplir umbrales que se encuentran establecidos en la Directiva 5/2016-CF5101, que son lo que les muestro acá. Umbrales de reconocimiento de costos posteriores en el caso de los vehículos. Esos costos posteriores se agregan al costo del activo, ¿no? Se añaden al costo del activo siempre y cuando esos costos posteriores sean mayores a una UIT. Y en el caso de los edificios y estructuras, siempre y cuando que esos costos posteriores sean mayores a 10 UIT vigentes en el momento del incurrimiento del costo posterior. Los costos que están por debajo de estos umbrales, nuevamente aquí con la materialidad, los costos que están por debajo de estos umbrales de materialidad, estimados colegas, se tratan como gasto del periodo, ¿sí? Ahora, le comento un caso, vea. Le comento un caso. A ver, vamos a, pues, eso por lo que se encuentra en la base de datos de proyectos. Y digamos, un activo, o el activo principal, vamos a decir, este es un colegio nacional, no sé, Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II. Construcción de Colegio Nacional Juan Pablo II. Pero luego, si a ese Colegio Nacional Juan Pablo II, pues le hacemos un cerco perimétrico, entonces eso será un costo posterior a ese principal, ¿verdad? Ese será un costo posterior. Si le instalamos servicios básicos, ese será un costo posterior. Si ampliamos aulas, eso será un costo posterior a ese principal. Si culminamos, si mejoramos, si sustituimos, reconstruimos, reemplazamos, rehabilitamos. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el activo? Bueno, el activo, estimado colega, es el colegio. Ese es el principal. Pero a continuación ese colegio puede tener una serie de costos posteriores. ¿Y por qué se lo comento? Se lo comento por lo siguiente, vea. Lo que se avisa en la contabilidad de varias entidades, de muchas entidades, por no decir de todas las entidades, ¿sí? Es que normalmente tienen un activo principal y a continuación, cuando le preguntamos a la entidad, dígame, a ver, ¿y cuáles son sus activos? Y la entidad nos responde, ok, mi activo es un activo que se llama reconstrucción de infraestructura del Colegio Nacional. Sí, no, un momentito. Eso es un costo posterior sobre un activo existente. Eso no es el activo. O sea, este costo que se incurrió aquí se incluye como costo posterior, pero tiene otro proyecto de inversión. Sí, está bien, nosotros no decimos que no. Lo que pasa es que si usted suma todo esto que está acá, todo le da un activo. Y no es que tiene acá 8 o 10 activos, no, tiene uno solo. El activo se llama Colegio Nacional.
Lo que pasa, repito, es que las entidades hasta la fecha vienen controlando, pues, haciendo controles en función a los proyectos que ejecutan. Una entidad tiene un activo que se llama ampliación de aulas, pero no tiene el activo principal. O sea, ¿cómo es eso? ¿Verdad? ¿Sí? El activo, repito, es el colegio. Todo lo que está a continuación serían costos posteriores, ¿sí? Bien, entonces, estimados colegas, con relación a la medición posterior, ¿no? Con relación a la medición posterior, ya nosotros conocemos, ¿no? Por la norma nacional, por la lectura de la norma nacional, y eso tiene mucho que ver con la norma internacional, pues que la norma contable establece, ¿no? Que las entidades midan sus propiedades, planta y equipo aplicando el modelo del costo o aplicando el modelo de revaluación. Cuando aplique el modelo del costo, cuando aplico el modelo del costo, la norma nacional, la directiva 5, requiere que la entidad determine el costo, ¿no? Es decir, mida sus activos por el costo menos su depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor. Esta política, estimados colegas, se aplica a los elementos de propiedades, planta y equipo, a todos, sin considerar los terrenos y los edificios reevaluados. ¿Okay? Entonces, todos los activos de propiedades, planta y equipo se miden al costo, sin tener en cuenta edificios y terrenos reevaluados. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que para los edificios y terrenos reevaluados tenemos esta política que está acá, el modelo de reevaluación, por el cual pues los activos se miden por su valor revaluado menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro. Ok, un momento, ahí le hago un comentario. La Directiva 3/2022 F5101 tiene una disposición. Los invito a que revisen el numeral 7 que contiene todas las políticas o una serie de políticas que han ido siendo emitidas por la DGCP, ¿no? Lo que dice esta política es que en el caso de aquellas entidades que revaluaron edificios y terrenos, estos valores los van a mantener registrados, ¿sí? Tal como se derivaron esos valores de la aplicación de la Directiva 2, 2014 EF5101, que fue la Directiva de Revaluación. ¿Recuerda usted? Sí, entonces va a mantener esos valores. Ok. A menos, pues, que se encuentre ante un error, ¿no? A menos que se encuentre ante un error. Si se encuentra ante un error, sí tiene que hacer, pues, la corrección, ingresando esos valores a depuración y sinceramiento contable. ¿Sí? Y yo le decía, a menos que se encuentre ante un error. Claro, pero imagínese este error, estimado colega. O sea, vea este error. Imagínese este error. Vea esto. Esta entidad, ¿no? Esa entidad tiene un activo que es un terreno, que es un inmueble 195, dice por acá, es un terreno que está aquí en Lima, ¿no? Bueno, que tiene tantos metros cuadrados de área, ¿no? Y la base del terreno, o sea, el costo inicial de ese terreno para esa entidad era de unos 665.500 soles, ¿ya? Y luego de reevaluar, la entidad llevó ese terreno desde 665.000 hasta 89 millones, bueno, casi hasta 90 millones. O sea, de 600.000 soles, ese terreno, por efecto de la aplicación de una metodología errada en este caso, ¿sí? Llevó ese terreno desde 600.000 soles hasta 90 millones de soles. Es decir, el valor del terreno creció en unos 13.000%. Imagínense eso. 13.000%. Entonces, pregunta, estimado colega, yo supongo que cuando estuvo trabajando la reevaluación, pues lo mínimo que debía haber hecho es, pues, mirar los valores, los impactos que estaba ocasionando, ¿no? Mínimo. Porque la pregunta es, ¿cómo puede ser que, o sea, en promedio, o sea, su terreno se haya incrementado su valor en un 13.000%, ¿ah? O sea, eso resulta inexplicable, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahí hay una entidad que nos dicen que tiene un terreno cuyo valor asciende a 1 billón de soles. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y bueno, no creo que eso lo haya puesto así en la contabilidad. Yo lo invito a que revise este dato al colega ¿no? Que tiene este caso, ¿no? Que tiene este caso. Es una municipalidad de acá de Lima, por cierto. Listo. Vida útil. A ver, para estimar la vida útil, ¿sí? Para estimar la vida útil de un activo distinto a edificios, se considera una serie de factores, por ejemplo, la utilización prevista,
el desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica o comercial, los límites legales o las restricciones sobre el uso del activo. ¿Y por qué dice acá distinto a edificios? Bueno, porque en el caso, estimados colegas, de los edificios, la Directiva 2014 tiene una tabla, ¿recuerdan? De vidas útiles, ¿sí? Esta disposición que está aquí es parte del numeral 5 de la Directiva 5/2016 y establece que cuando por la revisión de la vida útil se determine que esta vida útil deba ser modificada, el efecto debe ser tratado como un cambio en una estimación contable, ¿no? De manera que el saldo, ¿no? El saldo, el valor en libros o el importe en libros, como la definición que le comentaba yo antes, ¿no? Debe ser, pues, dividido o debe ser depreciado en el transcurso del resto de la vida útil o de la vida útil restante, ¿no? Ok. Aquí hay una disposición particular. Dice que las entidades deben revisar la vida útil en la oportunidad que la DGCP lo establezca. Digamos que esa es la regla general. Esa es la regla general, ¿sí? Y son fuentes de consulta, ¿no? Para la vida útil, por ejemplo, las estimaciones de referencia publicadas por la DGCP, las estimaciones elaboradas o realizadas por técnicos de la propia entidad, o las estimaciones para activos similares que deriven, pues, de estimados realizados por entidades públicas o privadas y contenidas en estudios o investigaciones. Y entonces aquí, en algún momento nos hicieron una consulta en el sentido de que sí. Ajá. Que si las entidades pueden hacer revisiones voluntarias de las vidas útiles. O sea, es decir, una entidad puede revisar voluntariamente las vidas útiles de sus propiedades, planta y equipo, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, la norma no lo prohíbe. Okay, la norma no prohíbe una revisión. Entonces, una entidad puede revisar la vida útil de sus propiedades, planta y equipo. Si la pregunta es esa, la respuesta es que sí puede hacerlo. ¿Ok? En algún momento va a haber una disposición, por supuesto, para realizar revisiones como una práctica general, ¿no? Como una práctica generalizada. A eso se refiere la norma nacional, la Directiva 5. Ok, las vías útiles de referencia por cada clase de elementos son las que están en esta tabla, son las que ustedes ven por acá. Y las entidades pueden adoptar vías útiles distintas. Sin embargo, esas vías útiles distintas deben ser aprobadas por resolución del titular de la entidad o por el funcionario a quien se designa, ¿no? El método de depreciación, ¿cuándo inicia la depreciación? ¿Cuándo cesa? Y también cuándo no cesa. El método de depreciación, sabemos nosotros que es el método general que se aplica en el sector público peruano, ¿no? Y también la verdad que en el sector privado se aplica esto. Es el método de línea recta o el método lineal, a menos que la entidad requiera utilizar un método distinto, en cuyo caso tiene que coordinar con la DGCP. ¿Ok? Luego, ¿cuándo inicia la depreciación? Esa es una pregunta clave, ¿no? Bueno, según lo que se encuentra establecido en la norma nacional, ojo, esto es norma nacional, eso no es ni DGCP, eso que está por aquí. La norma nacional establece, estimados colegas, que la depreciación inicia al mes siguiente en el cual el elemento se encuentre disponible para ser utilizado. Es decir, en la condición y ubicaciones necesarias para ser utilizado, ¿sí? Pero ojo, la condición y ubicación necesaria, perdón, la ubicación y condiciones necesarias lo determina pues la entidad. O sea, ¿en qué momento es que ese activo se encuentra en la condición y ubicación necesarias? Pues es muy distinto. Creo, en algún momento conversaba con alguien de ustedes, no sé, comprar un activo aquí en Lima y trasladarlo al interior del país. Entonces, la ubicación y condición necesarias no es el punto de adquisición aquí en Lima, o sea, no es el almacén del fabricante aquí en Lima, sino el punto de llegada o el punto donde la entidad opera, ¿no? Luego, si se trata, por ejemplo, de un activo complejo, podría ser que haya usted llevado ese activo complejo, no sé, una máquina compleja, a la ubicación de su entidad, ¿no? Y pues, y no necesariamente el haber trasladado ese equipo a la ubicación donde opera la entidad implica que ese activo esté en la ubicación y condiciones necesarias, porque, ojo, también dicen las condiciones necesarias. Tal vez ese activo es necesario armarlo, instalarlo, realizar pruebas. Entonces, luego de la realización de las pruebas y cuando alguien dice que el activo está ok y está listo para poder funcionar, entonces esas serán las condiciones necesarias. Por eso le decía, la condición y ubicaciones necesarias es determinado por la propia entidad. A partir del mes siguiente es que inicia la depreciación. Luego, ojo,
en línea recta, ya que aplicamos este método, no cesa la depreciación. Aplicando el método de línea recta, no cesa la depreciación cuando el elemento está sin utilizar o cuando se haya retirado del uso activo. La depreciación no cesa en esos casos, ¿sí? Más bien la depreciación cesa cuando el elemento pues es dado de baja o cuando se encuentre completamente depreciado. Ahí es que la depreciación cesa, ¿sí? Estas consultas de cese o no cese tuvimos varias durante la época más complicada de pandemia, ¿no? Ok. Bueno, por acá hay una mención, le doy la respuesta si gusta. Por aquí nos decimos que el costo de una mejora que cumpla la definición y los criterios de reconocimiento, de hecho, se agrega el costo del activo de propiedades, planta y equipo, ¿no? Esto dará un importe neto en libros incrementado y esta es la base para la depreciación de periodos futuros. Por ejemplo, si se incurre una mejora por un costo de 10.000 soles para un activo que tiene una vida útil restante de 10 años, un activo que costó 20.000 soles en su momento y que se ha depreciado en 4.000 soles, el nuevo cargo por depreciación sería de 2.600 soles. Ahí le dejo este casito, tómele una captura y saque sus cálculos, más o menos, y va a resultar que el nuevo cargo por depreciación, claro, anual, ¿no? Resultará en 2.600 soles. Ya usted ¿no? hace la distribución mensual. Algo para considerar, la vida útil, yo les comentaba antes, ¿recuerdan? La vida útil puede ser inferior a la vida económica. De hecho, la vida económica le comentaba que es una definición que se encuentra contenida en la NIC SP13. ¿Recuerda esto? ¿No? El valor residual a menudo es insignificante, ¿no? A menudo es insignificante, ¿no? E irrelevante, dice la norma contable, ¿ah? Ojo, el valor residual a menudo es insignificante e irrelevante. Entonces yo le comentaba hace un momento, recuerda que conversábamos con algunos colegas, ¿no? Y decía, oiga, ¿y dónde dice que el valor, o sea, que el valor residual es un sol? ¿Dónde dice? La norma internacional no lo dice. No, pues la norma internacional no dice que el valor residual es un sol. Tampoco dice que sea cero, ¿no? Pero lo que la norma internacional, estimado colega, sí dice es el valor residual a menudo es insignificante, ¿verdad? Irrelevante, así dice, ¿no? A menudo el valor residual es insignificante e irrelevante. Entonces, ¿y qué es insignificante e irrelevante? Puede aproximar esto a 0 soles, ¿no? A un sol, a 0 soles. Repito, esta es norma internacional, esto no es regulación nacional. Si usa, le doy la referencia de la NIC SP, la NIC SP 17, usted ubica este concepto en el párrafo 69, ¿ok? Ok, listo. Presentación. Bueno, lo que requiere la norma nacional, estimados colegas, lo que requiere la Directiva 5-2016 F5101 es que la entidad revele el importe bruto, ¿no? La depreciación acumulada, ¿no? La depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor tanto al principio como al final del periodo, ¿sí? El tratamiento de los costos posteriores que se registran en el costo, es decir, claro, si agrega costos a los activos de propiedad, planta de equipo, esos costos deben ser revelados. Estos importes ustedes los ubican en una revelación que normalmente realizan. ¿Sabe dónde? En estos anexos financieros, ¿recuerda? En esos anexos financieros ahí revela estos datos, ¿sí? Lo que pasa es que hay que darle un poquito de vida en la descripción, cuando usted realiza su descripción. Algo de eso se encuentra contenido en los modelos de notas que publica la DGCP, que por cierto, más adelante va a haber una charla respecto a estas normas que van a ser emitidas con fines del cierre contable, ¿no? Ok, también la entidad debe revelar, estimados colegas, el método de depreciación, las vidas útiles y los porcentajes de depreciación para cada clase de activos, las bases de medición utilizadas, es decir, si están midiendo los activos de propiedad, planta y equipo al costo o utilizando una medida de valor razonable, y las clases de propiedades, planta y equipo y si optó por depreciar por componentes, ¿no? Que es una metodología de depreciación que usted también le encuentra referida, que le encuentra mencionada en la Directiva 5-2016 y además también en la Directiva, en la NIC SP 17, ¿no? Ok, revelaciones en notas, ¿no? Revelaciones en notas. La Directiva 5-2016, estimados colegas, también establece que
la entidad deba revelar el método de revaluación utilizado en aplicación de la Directiva 2/2014 EF5101. ¿Recuerda? Esa fue la directiva de revaluación, ¿no? Entonces, la Directiva 5 requiere, estimados colegas, una revelación de ese tipo, ¿sí? Una revelación de ese tipo, ¿no? Entonces, el método que ha sido adoptado por la entidad a partir de lo que regula la Directiva 2. Y en el caso de los activos de concesión, en concesión o sea, que forman parte de concesiones de servicio de las entidades, cuando el Estado actúe en condición de concedente, ¿no? Pues la entidad debe aplicar la Directiva 6/2014. Eso es lo que requiere la Directiva 5, ¿no? Que la entidad aplique esta Directiva 6. Y por cierto, que aplique en forma supletoria la NIC SP32, ¿no? Pero, estimados colegas, en cada caso, miren, en cada caso, yo los invito, pues, a realizar su propia evaluación de la situación, ¿no? Porque hay activos de concesión y activos de concesión, ¿no? Hay tratamientos que regula, en este caso particular, la Directiva 6 y la NIC SP32. Yo los invito, por favor, a revisar estas dos normas, si es que acaso sus entidades cuentan con activos de este tipo, ¿sí? Ok, y bueno, algunos aspectos complementarios, ¿no? Que no son muchos, ¿sí? Algunos aspectos complementarios. Ok. La norma contable, estimados colegas, la Directiva 5/2016 EF5101, pero también sabe que la Directiva 3/2022 EF5101, que es la Directiva contable, ¿no? Que vienen aplicando ustedes para el cierre de cada ejercicio fiscal y para los periodos intermedios, ¿sí? Establecen o requieren que los saldos de los registros tanto patrimoniales, ¿sí? Los saldos de los registros tanto patrimoniales y contables deban ser, pues, conciliados, ¿no? Con fines de los estados financieros. Ojo, y esto incluso se encuentra contenido en la regulación del Sistema Nacional de Abastecimientos. Recuerden, eso está a nivel de reglamento, eso a nivel incluso a nivel de decreto supremo. No se olvide, por favor, debe conciliar los saldos de los registros patrimoniales con los saldos contables. ¿De acuerdo? Y por cierto, que esa conciliación tendría que ser lo suficientemente oportuna como para que los resultados aporten a la preparación de estados financieros. ¿Alguna disposición de la Directiva 3/2022 EF5101 que le he venido comentando, ¿no? Yo le decía hace un momento que los terrenos y edificios se mantienen revaluados, los terrenos y edificios revaluados se mantienen registrados con los valores que resultaron de la aplicación de la Directiva 2/2014. Eso es lo que establecemos en esta norma. Ok, y una mención particular, por favor tengan mucho cuidado, esperaría que para esta fecha ustedes hayan revisado ya esta directiva, porque esta es una norma que emitimos en el mes de noviembre de mayo de este año, ¿no? Con relación al excedente de revaluación, o sea, si bien hay una regla, ¿no? Hay una regla que se encuentra escrita, ¿no? Establecida en la Directiva 5/2016, por favor, yo lo invito a revisar esta norma, que es la más reciente, que es la Directiva 3/2022, con relación al excedente de revaluación, en el siguiente sentido. En el sentido de que el excedente de revaluación, estimados colegas, que por supuesto refiere a terrenos y edificios, debe ser únicamente trasladado a los resultados acumulados cuando se produzca el retiro activo de los estados, el retiro del activo de los estados financieros, por cualquier motivo, baja, venta, donación, transferencia, afectación en uso, lo que fuera, ¿no? Cuando la entidad retira el activo revaluado, cuando lo retira de su estado de situación financiera, esta norma, esta directiva, establece que ese excedente de revaluación que se encuentra en el patrimonio se traslade a los resultados acumulados. ¿De acuerdo? Que se traslade a los resultados acumulados. Cuando se dé de baja el activo. Y cuando digo cuando se dé de baja, o si gusta, cuando se retire de baja, por venta, por donación, por transferencia, por afectación, por lo que fuere, entonces ese excedente de revaluación, estimados colegas, se traslada a los resultados acumulados. Y no tiene más que, repito, revisar el numeral 7 de esa directiva, la directiva 3. ¿Ok?
Ese es el tratamiento del excedente. ¿Ya? Ese es el tratamiento del excedente. Bueno, y para concluir, estimados colegas, para concluir, en el caso de las concesiones en curso, pues yo sé que hay una serie de inconvenientes que vienen encontrando ustedes, pero claro, yo les agrego uno adicional. Vea, revisábamos con un colega, o sea, conversaba con un colega, y pues me mostraba estos datos, ¿no? Y si ustedes ven por aquí, esta es una cuenta 15010899, ¿no? Algo así, 1501. Entonces, y esto de acá califica, según el plan contable gubernamental, como una cuenta de construcciones en curso. ¿Recuerda? Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que dice, bueno, lo que nos cuenta es que en el transcurso del análisis de esta cuenta, resulta pues que encuentra algunas líneas conteniendo información de este tipo. A ver, les describo una. Por ejemplo, acá dice 1501089903, ¿no? Sí, 9903. Esto, a ver, es un importe de 5.430 soles. Por cierto, la cuenta se llama Construcciones en Curso, y acá en la descripción, ¿no? Que dice lo siguiente, dice que eso es un importe, o sea, estos 5.430 soles es un importe que se gira para cancelar la adquisición de un servidor de base de datos de gabinete de pares y muebles especiales para el servicio de Internet de la Municipalidad X, ¿no? Entonces, y ahí el tema es, o sea, ¿y en serio eso lo tiene contabilizado como construcciones en curso? Y bueno, y a continuación hay otro caso, ¿no? Que dice por acá, importe que se gira para cancelar el avance de la actualización del TUPA, del texto único de procedimientos administrativos en un contrato de servicio número tal, 5.400 soles. ¿Y sabe qué, estimado colega? Esto está en construcciones en curso. Y no le miento que esos saldos son los que tiene una entidad. Entonces, a ver, bueno, aquí tiene un trabajito que hacer, ¿verdad? Bueno, en el último caso, la verdad, no hay mucho que hacer, entendería. Tiene que ubicar la documentación y tiene que tratar esto como parece ser, ¿no? Que resulta siendo esto un gasto, ¿no? Y en el primer caso, al parecer, se compró un servidor. Pues sí, yo no sé la verdad cómo hizo, o sea, qué confrontaciones hizo, ¿no? Cuando levantó el inventario, porque se supone que este servidor que se ha adquirido por acá, pues en este primer caso, esa primera línea, pues debe haber quedado como un sobrante, ¿no? Entonces seguro ese sobrante tenía que haberlo activado, ¿no? Entonces seguro, ya me estoy imaginando que por un lado hay un sobrante que incorporó a la contabilidad y por otro lado se le quedó este saldo aquí que nunca lo depuró. Entonces ahora este es el momento, ¿de acuerdo? Listo, muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y Mónica, termino en esa parte de mi presentación y te doy el pase, por favor. Gracias, Walter, por tu exposición. Ahora vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido. La primera pregunta es, ¿la entidad puede revisar la vida útil de sus propiedades, planta y equipo solo cuando lo disponga la DGCP? Walter. Sí, ok, muchas gracias, Mónica, por la pregunta. Sí, justo cuando revisábamos este aspecto relativo a vidas útiles, ¿no? A las vidas útiles. A ver, sí, en efecto, hay una disposición que menciona que la DGCP va a establecer, ¿no? Una revisión de vidas útiles. Sin embargo, estimados colegas, eso no quita que una entidad pueda realizar revisiones voluntarias. Entonces, la revisión de vidas útiles en forma voluntaria, a decisión de una entidad, no es que esté prohibida. Es más, una entidad puede hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si la pregunta es si la entidad puede revisar vidas útiles de manera voluntaria, sí, en efecto, una entidad puede realizar revisiones. ¿Ok? Más allá de la disposición que en algún momento va a emitir la DGCP con fines de su aplicación general en todo el sector público. Gracias, Mónica. Ok, gracias. La segunda pregunta es, ¿puede explicar el tratamiento del excedente de revaluación de edificios? Es decir, ¿cuándo es que ese importe se va a retirar del estado de situación financiera? Ok, muchas gracias. Sí, en efecto, yo les comentaba hace un momento, estimados colegas, que en la Directiva 3/2022
pues hay o sea, se encuentra una disposición que es relativamente nueva, que esa disposición se incluyó con fines del cierre contable del ejercicio fiscal 2021, ¿no? En el sentido que, pues, las entidades van a trasladar el excedente de revaluación a los resultados acumulados, ¿de acuerdo? Pero esto va a suceder cuando la entidad retire del uso o retire del estado de situación financiera ese activo. Entonces, cuando eso suceda, va a tomar ese excedente de revaluación, que es parte del patrimonio, y lo va a trasladar a los resultados acumulados. Pero ¿y cuando lo retire, de qué forma? Bueno, puede ser porque lo venda, porque le dé baja, porque lo transfiera, porque lo done, porque lo afecte, por una serie de circunstancias. En cualquier caso, el retiro del activo del estado de situación financiera merece que el excedente de revaluación, vamos a decir así, se capitalice o se traslade a los resultados acumulados. Más allá de un segundo método que está establecido en la NIC SP 17, ahí les comento que en la NIC SP 17 hay dos métodos para tratar este aspecto en puntual. Pero en el caso de los PPE Perú, PPE revaluados en Perú, el tratamiento es este que está dispuesto en la Directiva 3. Mónica, gracias. Ok, la tercera pregunta. En el caso de las entidades que llevan a cabo la revaluación de edificios y terrenos, ¿en qué momento revaluarán nuevamente y qué deben hacer con los saldos tal como se encuentran actualmente? Ok. Miren, el tema de la revaluación, si recuerdan ustedes, la revaluación de edificios y terrenos que se dio por la disposición de la Directiva 2/2014, ¿no? Fue una regulación que tuvo vigencia, ¿no? Que tuvo un espacio de ejecución incluso hasta 2018, ¿no? Hasta diciembre de 2018, ¿verdad? Ok, ahora, lo que se ha establecido en las directivas, bueno, que vienen siendo emitidas desde el cierre de 2021, ¿sí? Lo que se ha establecido es que esos valores que una entidad obtuvo y que derivan de la revaluación o de la aplicación de la Directiva 2, la entidad va a mantener esos valores revaluados, o sea, lo va a mantener. No, a menos que, por supuesto, hago esta precisión, a menos que pues haya incurrido en un error como el que yo les mostré hace un momento, ¿no? Ok, entonces la entidad, si revaluó un terreno, revaluó un edificio, ese valor lo va a mantener. Ok, es decir, la aplicación de esa directiva se encuentra en suspenso. Es decir, que una entidad puede revaluar nuevamente, no, ojo, hablando de propiedades, planta de equipo, esos valores se mantienen en suspenso. Paréntesis, a menos que se encuentre pues ante un error incurrido en esa revaluación que realizó usted entre 2014 y 2018. Si fuera ese el caso, tendría usted que ingresar ese error, ya sabe, a su proceso de depuración y sinceramiento que está ejecutando en este momento, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Walter, la cuarta pregunta. ¿La DGCP tiene previsto emitir estimaciones de vidas útiles para activos como los biológicos que califican como propiedad, planta y equipo? Para activos biológicos. Sí, miren, a ver, me parece que un poquito de esto vimos, les comento cuando yo les mencionaba algunas definiciones, ¿recuerdan? Cuando mencionaba algunas definiciones, yo le decía, mire esta planta, ¿no? Esta planta es como si fuera una máquina, le decía, ¿no? Esta planta que está acá es como si fuera una máquina, ¿ok? Y esta es una planta productora, ¿ya? Y estos caballitos que están por acá, estos, pues son propiedades, planta y equipo, son activos orientados a servicios, no obstante que estén vivos, ¿verdad? Bueno, igual la planta está viva, ¿no? Entonces, en cualquier caso, una planta o un animal vivo que se utilice con fines de prestar servicios, ¿no? O con fines de esparcimiento, de educación, de investigación, le comento que la NIC SP 27, que es la norma de agricultura, retira o excluye esos activos del ámbito de esa norma. Entonces, esos activos los excluye y vienen a dar a la NIC SP 17 de propiedades, planta y equipo. Ahora, si nosotros como DGCP, la verdad, tenemos previsto emitir normativa que regule en específico aspectos de ese tipo, bueno, por lo menos hasta ahora no, o sea, no ha habido casos particulares, o no ha habido no casos particulares, disculpen, no ha habido una necesidad generalizada de emitir regulación al respecto.
En todo caso, conforme a lo que establece el artículo 14 del TUO, del Decreto Legislativo 1438, que dice que la entidad no puede dejar de reconocer, medir o procesar o registrar pues elementos que cumplen la definición y los criterios de reconocimiento, entonces la entidad tendría que emitir una regla, una directiva propia, aludiendo a la directiva 5, ¿sí? Pero repito, o sea, hasta ahora no tenemos previsto emitir regulación de aplicación general en este aspecto en particular, ¿sí? Ok, gracias. La última pregunta, la quinta. Durante los años 2020 y 2021, lo más complicado de la pandemia fue que no se utilizaron activos de PPE como en años anteriores. En esos casos, ¿deben paralizar la depreciación? De ser sí la respuesta, ¿tendrían que corregir esa depreciación por el proceso de depuración y sinceramiento contable? Ok, a ver, yo les comentaba, recuerdan cuando hace un momento revisábamos el aspecto relativo a la vida útil, ¿no? Vida útil, método de depreciación, el momento en el que inicia la depreciación, cuándo cesa, cuándo no cesa, ¿no? Y por supuesto el método, ¿no? Entonces yo les decía, claro, cuando refería al método, yo les comentaba, claro, el método que se aplica por la Directiva 5, el método de aplicación general, es el método de línea recta, ¿verdad? El método lineal, ¿sí? A menos que la entidad estime utilizar un método distinto, por ejemplo, el de unidades de producción. Se me ocurre, pues, que, no sé, que los vehículos, quiera depreciarlos por unidades de producción o por unidades producidas, ¿no? Ok, pero en ese último caso tenéis que coordinar con la EGCP. Pero en suma, el método aplicable es el de línea recta. Ese es el método. Ahora, ya que estamos aplicando este método como una regla general, ¿no? Ustedes lo están aplicando, todo el sector público lo está aplicando. Este método dice que la depreciación del activo no cesa, ¿no? Porque, por ejemplo, deje de utilizar el activo, no sé, un par de meses o 6 meses o un año o 2 años. Entonces, la depreciación bajo el método de línea recta no cesa. El único punto en el cual la depreciación cesa es el punto en el cual el activo se da de baja, ¿no? O pues se encuentra totalmente depreciado. Solamente ahí paraliza la depreciación en aplicación del método de línea recta. Si utilizáramos nosotros, a ver, un método distinto, por ejemplo, el método de unidades producidas, ese método sí está ligado, como dice su nombre, a las unidades que se producen. Pero en no, o sea, nuestro caso, o sea, la generalidad de nuestros casos no es esa. Aplicamos línea recta y bajo línea recta continuamos depreciando, independientemente que no utilicemos la computadora pues unos meses, un año, 2 años, independientemente. Continuamos depreciando y no paralizamos la depreciación. ¿Ok? Entonces, bueno, listo. Muchas gracias, Mónica. Como siempre ha sido un gusto participar en estas reuniones, en estas charlas. Entonces ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, Walter Apaza. Muchas gracias a nuestro expositor por sus respuestas. Asimismo, agradecemos a todos y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Propiedades, Planta y Equipo, organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. La próxima conferencia se realizará el día jueves 27 de octubre en el mismo horario de 3 a 5 p.m., siendo el tema a tratar Propiedades, Planta y Equipo, casos prácticos. El video de esta conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren. Buenas tardes, hasta pronto.